Tome su Biblia en su mano y hagamos juntos la declaración de fe en la palabra de Dios. El Señor nos va a hablar en esta tarde. Así es que digan conmigo, pero fuertes, expectantes, creyendo que Dios tiene una palabra especial para nosotros. A ver, digan todos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vamos a iniciar con un solo versículo la enseñanza de esta tarde. Colosenses capítulo número 3. Una de las 13 cartas del apóstol San Pablo. Hoy vamos a hablar de la carta que dirigió a una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosa. Vamos al capítulo 3, versículo número 12 y 13. 12 y 13. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso, enérgico y escandaloso amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios. Diga conmigo: yo soy un escogido de Dios. Ah, no lo creen todos. Yo lo hubiese gritado, hermano. A ver, díganlo una vez más. Amén. ¿Cuántos de ustedes se creen escogidos por Dios? Pues ahí dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, apartados para Él, amados de Él, de entrañable misericordia. Hay que vestirse. Los escogidos, los santos, se deben vestir de entrañable misericordia, de benignidad, deben ser buenos, de humildad, no ser jactanciosos, de mansedumbre, entenderse con todo el mundo, de paciencia. Soportanse unos a otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué dice después todo fuerte? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es palabra de Dios, hermano. Que el Señor nos hable a nuestras vidas. Tengan la amabilidad de sentarse. Estamos ahora en el mensaje de hoy, se llama el poder sanador del perdón. Nos estamos preparando para algo glorioso que va a haber en nuestra iglesia. Déjenme decirles algo, y lo digo por la fuerza del Espíritu, porque Dios me lo ha confirmado la palabra, me lo han confirmado profetas de Dios, me lo han confirmado apóstoles que me han hablado de fuera del país, de acá adentro, me lo ha confirmado su Espíritu. He estado en la montaña y me ha dicho el Señor que para su vida, para esta iglesia, vienen cosas grandes. Lo mejor está por venir para su vida, para su iglesia. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. La gloria postrera del Tai será mayor que la primera. Si vimos la gloria tremenda en el Taicito, pues dice el Señor que nos preparemos para un mover sin precedentes en nuestra vida. Viene algo de Dios, vamos para cosas grandes. Amén, gloria a Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Ahora no es un skate de campaña, un eslogan. Es una realidad espiritual. Y las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Ahora bien, se requiere que para que Dios haga algo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras células, en nuestras redes, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, nosotros estemos sanados. Y la sanidad es integral. Ya les he dicho yo que la sanidad es el completo bienestar físico, psicológico, emocional, social y espiritual de una persona. Una persona puede estar físicamente bien, pero espiritual, emocional y psicológicamente enfermo. Alguien puede estar enfermo psicológicamente, pero puede verse físicamente bien, o físicamente bien y verse psicológicamente mal.
Entonces, hermanos, es necesario que esta iglesia sea sanada, y la sanidad es integral. Y vamos a hablar acerca del poder sanador que tiene el perdón. El perdón no solo es un beneficioso en el aspecto psicológico, emocional, sino también en el aspecto físico. Les contaba ayer que una mujer de no pasa de 35 años estaba con una artritis deformativa que no tenía capacidad ni siquiera de levantar un vaso de agua para llevárselo a la boca. Tenían que bañarla y llevarla al baño. Fue a uno de nuestros retiros, la llevaron en silla de ruedas. Oraron por ella. Ella reconoció que en el pasado, desde que tenía 7 años hasta los 16 años, fue abusada por su propio padre, abusada sexualmente. Y ella no había perdonado. Estaba enferma, su alma estaba corroída, su corazón estaba enfermo, guardaba raíces de amargura, resentimientos, deseos de venganza. Y allá perdonó y luego milagrosamente su vida empezó a sanar. Esa mujer vive ahora en Canadá, casada, y está muy feliz con 2 niños. Se casó con un canadiense. Dios la sanó por completo cuando perdonó. La etiología o la raíz de su mal físico era de carácter emocional. Se está comprobado científicamente. Estaba leyendo un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en California, cerca de San Francisco, una de las mejores universidades en medicina de todo el mundo. Pues en esta universidad comprobaron que las personas que tienen la capacidad de perdonar tienen físicamente beneficios, no padecen del corazón, no padecen de presión arterial, el estrés disminuye, tienen una vida más longeva. Quien tiene la capacidad de perdonar es una persona realmente sana. ¿Están conmigo, santos? Pues para poder ministrar necesitamos estar sanos. Y los primeros que Dios tiene que sanar somos nosotros. Aunque les dije ayer que el poder ministrar a otro no debe detenernos si estamos enfermos, porque aún ministrando Dios nos va a sanar a nosotros. Pero para eso se requiere una voluntad. Hermanos, una mujer fue a ver a su pastor para pedirle consejos con respecto a su matrimonio. Cuando el pastor la recibió, le preguntó: hermana, ¿cuál es su mayor queja? ¿En qué puedo ayudarle? Y la mujer le dijo: es que cada vez que peleamos con mi esposo se pone histórico. El pastor se le queda viendo y le dice: ¿querrá decir histérico? No, le dijo, le acabo de decir que si mi esposo se pone histórico. Y eso porque mire, me empieza a sacar todos los errores del pasado y me da una gran cátedra de historia, me dijo. Cada vez que peleamos. El perdón es una situación, ¿cómo te diría? Que abarca la vida total de una persona. Fíjense que el apóstol San Pablo, escribiendo, dice el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. El que está en Cristo es una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Los que se sientan que son nuevas criaturas, digan conmigo: yo soy una nueva criatura. Usted, aunque viva en esta sociedad, no pertenece completamente a esta sociedad. Somos extraterrestres, porque vivimos fuera de la tierra, no somos gusanos. Pero no solo eso, porque un día esperamos que suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y llevados a la presencia de Dios. Ese es el deseo de la iglesia. Mis amados hermanos, usted es una nueva criatura, pues debe hacer morir lo terrenal. Dice que ya no podemos tener impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene a vosotros, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Diga conmigo: en otro tiempo. Ciertamente, hermanos, antes de conocer la vida cristiana, nosotros andábamos en esto. Por eso dice el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Usted es un escogido de Dios, es santo, es amado. Escogido porque entre muchos Dios lo llamó a usted. Santo porque Dios lo apartó para usted.
ungido porque Dios le ha dado algo especial de Dios en su vida, pues entonces debemos de vestirnos con benignidad, misericordia, ser amables, humildes. Pero quiero insistir en una cosa o en un detalle que el versículo 13 dice: soportándonos unos a otros. Como cuesta esto, ¿verdad? Yo digo, hermanos, el matrimonio es un verdadero ejercicio de tolerancia y de soportarse unos a otros. Somos personas tan diferentes, de familias tan diferentes, de ADN tan diferentes, de historias tan diferentes y de todo lo demás. Y de la noche a la mañana, en un rato de emoción, dijimos: vamos a unirnos y permanecer el resto de nuestra vida juntos, sin saber lo que somos verdaderamente. Entonces, hermanos, debemos de aprender a soportarnos. Pero luego está el elemento fundamental de esta tarde: perdonándonos unos a otros. La vida es un continuo perdón. Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le dijo: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Un perdón continuo. No es 490, es un estilo de vida, perdonar. ¿Y por qué debemos de perdonar? Dice: si alguno tuviere queja contra otro. Y lo último me encanta. Si le pudiéramos poner un título a este mensaje, le llamaríamos así, aunque ya lo puse yo: el poder sanador del perdón. Pero dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos creen que Dios les ha perdonado algo? Claro que sí. Cristo nos perdonó, nos restauró, nos justificó, nos dio una nueva vida. Pues de la manera que Cristo lo ha perdonado, así también nosotros debemos de perdonar a los demás. Pero hay veces, hermanos, somos buenos para demandar el perdón, pero somos malos para otorgar el perdón. Somos demandantes para obtener el perdón de Dios, pero somos poco ofertantes para entregar el perdón. Y por eso no sanamos. Ciertamente todos hemos sido perdonados por Dios. Santos, el patrón de Dios ha sido que es un Dios perdonador. El libro de Jeremías, en el capítulo número 31, dice el versículo número 4: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya. ¿Están oyendo, hermano? 31:4. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El Salmo 103:2 dice: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar también nuestras transgresiones, echó nuestros pecados a lo profundo de la mar. El libro de Salmos, en el capítulo 130, versículos 3 y 4 dice: si tú, Señor, tomares en cuenta los pecados, ¿quién sería, Señor, declarado inocente? Pero en ti se ha hallado perdón y por eso debe ser temido. Hermanos, si nosotros hemos recibido el perdón, estamos invitados a perdonar a los demás. ¿Están conmigo, santos? Los cristianos, hay que decirlo de una vez por todas, somos las personas más perdonadas del mundo. Usted y yo no merecíamos el acceso hacia el trono de la gracia. Usted y yo le fallamos a Dios, andábamos en delitos y pecados. Pero los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo, por lo tanto debemos ser las personas más perdonadoras del mundo. Porque Colosenses lo dice claro: así como nos dice como Cristo nos perdonó, de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos perdonar también nosotros. El Jesús mismo, enseñando el Padre Nuestro, dijo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Se imagina que Dios tomara en cuenta esta oración? Cuando nosotros le decimos: Señor, perdona nuestras deudas, así como yo perdono a los deudores. Entonces Jesús nos diría: mentiroso, si vos no has perdonado, entonces no te voy a perdonar. Santos, como cristianos, no podemos pasar por alto la relación directa entre el perdón de Dios y nuestro perdón. Dios nos ha perdonado, por lo tanto estamos llamados a perdonar a los demás. ¿Están aquí conmigo, santos? Si usted no perdona, se está envenenando su alma, su corazón, su mente. Si usted toma el camino del odio, de la venganza, ha agarrado un camino pedregoso.
Cuando usted se mete en el camino de la venganza, tiene que cavar dos tumbas desde el inicio. La venganza envenena el alma y contamina el corazón. La mejor manera de vengarse de tu enemigo es no ser como él es. Si tú quieres ser perdonado, si tú quieres ser sano física, emocional y espiritualmente, tienes que decidir de una vez por todas a perdonar. ¿Están conmigo, hermanos? Así como el Señor perdonó, también nosotros debemos de perdonarnos. ¿Cómo perdonó Jesús? ¿Cómo fue el perdón de Él? Jesús y el perdón. Primero, debo decirles claramente que Jesús, hermanos, mostró que el perdón es algo que cuesta realmente. Es que es difícil perdonar. Cuando uno ha sido dañado, cuando hay evidencia, cuando se han ensañado, cuando alguien con alevosía, premeditación, ventaja, cohecho, mintiendo, le ha hecho daño en todo sentido, cuesta perdonar. Jesús enseñó eso. El perdón va en contra muchas veces de la idea de justicia de nuestra sociedad, que demanda el resarcimiento total por todos los males sufridos. Pues Jesús dijo, si quieren ser libres verdaderamente, perdonen. Y las consecuencias las vamos a pagar. Él pagó nuestra deuda y canceló toda nuestra cuenta. Mire lo que dice el capítulo 2 de Colosenses. Tienen abierta la Biblia, hermanos. Capítulo 2, versículo número 14. Dice que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. ¡Aleluya! Había un acta que lo declaraba culpable. Nació en pecado. O sea, todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte, merecíamos la condenación eterna, pero Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él clavó en la cruz del Calvario todas nuestras faltas, por sus llagas hemos sido sanados. Usted ha sido justificado, perdonado. No somos perfectos, pero en la cruz del Calvario Cristo anuló el acta de todas nuestras faltas y pecados. Es como para que digan gloria a Dios, hermano. ¿Y ustedes creen que fue fácil eso? Por supuesto que no. Otro elemento que hay que decir es: Jesús nos mostró que el perdón debe ser incondicional. Él, aún estando clavado en la cruz, una de sus 7 frases, 7 palabras que dijo fue la siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es una decisión. El perdón es incondicional. El perdón no es una emoción. No se perdona por estar emocionado. El perdón no se trata de olvidar, porque olvidar va en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Perdonar, santos, se trata de ser incondicional. Te perdono no porque, sino a pesar de. No hay que ser históricos. No dije histéricos, sino históricos. Te perdono, pero en el primer pleito le dan una gran cátedra de historia, sacándole todas las debilidades a la pobre mujer o al pobre hombre o a los pobres hijos. Entonces no ha perdonado. Si usted decide en el nombre de Dios ser cristiano, nacido de nuevo, pues por usted mismo hágalo, no por los demás. Llegó la hora del perdón. ¿Están conmigo, santos? También Jesús nos enseñó que el perdón debe ser ilimitado. Vayan rápidamente al Evangelio de Lucas. No, el Evangelio de Mateo, capítulo 18. En la mañana vimos ese texto. Mateo capítulo 18, versículo número 21. Hablando de lo ilimitado que debe ser el perdón. No podemos poner esto puedo perdonar, pero no aquello. Esa mujer que les dije sanó de su artritis cuando decidió perdonar a su padre. Y hermanos lindos, ese abuso de casi 10 años, hasta un aborto en medio de ellos, hasta que decidió de una vez por todas perdonar, esa mujer fue completamente sana. Algunas de sus enfermedades que están afectándolo, su cuerpo, su alma, su espíritu, tiene que ver mucho con la falta de perdón. El perdón debe ser ilimitado. Versículo 21, Mateo 18, 21. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor Jesús,
¿Cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? El judío tenía la mentalidad del 7, como nosotros tenemos la mentalidad del 10, las hectas. 7 era el número perfecto. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuánto, hermanos? Hasta 70 veces 7. 70 veces 7 sería 70 por 7, 490. No, el perdón es un estilo de vida. Usted decide perdonar. ¿Y por qué va a perdonar? Porque de la manera que Cristo nos perdonó, usted debe también perdonar a los demás. Porque si hemos sido objeto del perdón de Dios, estamos llamados también a ser dispensadores del perdón de Dios. Mis amados hermanos, Jesús nos enseñó que el perdón debe ser obligatorio. Él, cuando nos dijo, que nos enseñó a orar, dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego agrega, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Están conmigo, santos? Fíjense que por esto muchos de nosotros estamos en contra de Dios. Y vemos los cielos abiertos porque sencillamente andamos cargando ese odio. Es que ese maldito, esa maldita, es que esa compañía, ese mi jefe, eso que me hicieron. Cálmese, hombre. Hermano, las oraciones no son contestadas ni llegan al trono de la gracia, porque en su corazón hay raíces de amargura, resentimientos, deseos de venganza. ¿Y por qué debemos de perdonar? ¿Por dundos? ¿Por tontos? ¿Por imbéciles? No, porque es mandato de Dios. Pastor, y si perdonamos, el otro va a seguir haciendo lo normal. No. De Dios nadie se escapa, santos. De Dios nadie se escapa. A usted le pudieron hacer daño, pero la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Que les quede claro que aquel que ha tocado a un ungido, a una ungida de Dios, a una mujer o a un hombre de Dios, no se quedará sin castigo de parte de Dios, porque Dios no es injusto y a su tiempo hará pagar. Amén. Ay, hermanos, si yo les contara a la gente que se ha levantado en contra nuestra, en contra de este ministerio, ¿qué ha hecho Dios? Solo es cuestión de darles tiempito. Solo se les da tiempo, hermanos. Pero como dice la Escritura, como dijo David, todas sus maldiciones se convertirán en bendiciones. Pastor, ¿por qué debo perdonar? Porque de Dios es la venganza. Cuando usted toma venganza por sus propias manos, envenena su alma, se mete en problemas. Si usted se quiere vengar, es un signo que las heridas las mantiene siempre abiertas. Pero si le deja todo a Dios, Él hará justicia contra los escogidos, contra aquellos que han ofendido a los escogidos de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor si lo está creyendo. Yo lo creo firmemente. Entonces perdone. Pero para poder perdonar debe recibir el perdón de Dios. Hermanos, existen básicamente 3 razones por las cuales las personas no reciben el perdón de Dios. Primero, porque no entienden lo que es el perdón de Dios. O sea, no entienden cómo es posible que Dios puede perdonarlos. Recuerdo que yo le dije a un hombre que conocí en un medio de comunicación, vamos a la iglesia. Él es un hombre declarado homosexual, con pareja. Y trabaja. Los homosexuales tienen éxito en lo que hacen, algunos, ¿verdad? Pero el punto es que yo le dije, vamos, Dios te ama. Mire, pastor, me dijo, yo no soy digno de entrar a su iglesia. El día que yo llegue, les va a caer el techo a los hermanos del TAI. Yo soy un gran desgraciado, pecador, usted no me conoce. No entienden lo que es el perdón. Hay una parte en la Escritura, yo no me recuerdo ahora mismo dónde es que está, pero creo que dice que, ya me acordé. Está en Lucas capítulo 7, cuando llegó a la casa de Simón el fariseo Jesús y aquella mujer empezó a ungirle los pies. Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco se le ama.
Dicho de otra manera, hermanos, al que se le perdona mucho es un signo de que se le ama mucho. Y la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, santo, mucha gente no entiende eso. No sabe que Dios es misericordioso. No sabe que Dios ignora el propósito. Mucha gente ignora el propósito de la cruz de Cristo. Por eso no reciben el perdón de Dios. Segundo, porque no se humillan para aceptar el perdón de Dios. Hay mucha gente que es petulante, creída, no puede pedirle perdón a Dios. Y otro es porque no otorgan el perdón a Dios. Pero quiero terminar esta tarde con cuestiones bien concretas que nos van a ayudar a nosotros a poder perdonar a los demás, a tener un perdón pleno. Miren, hermanos lindos, si usted quiere vivir la vida plenamente, por Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, decida hoy mismo perdonar. Y no solo como una palabra, sino decirlo. Yo entiendo, hermanos, todos hemos sido lastimados, heridos por aquellos que amamos, respetamos o en quienes hemos confiado. Todos. Y hay veces el dolor cuando es infligido por alguien que uno ha respetado o que ha tenido confianza duele más. Todos hemos sido dolidos por eso, hemos sido lastimados. Con frecuencia estas heridas se remontan lejos en nuestro pasado. Les quiero decir, por ejemplo, esa muchacha tenía 35 años cuando fue a ese encuentro. Y lo que le pasó de los 7 años hasta los 16 años no lo perdonaba. Mi esposa me contaba que han habido señoras en el encuentro, ancianas de 60, 70 años, que están recordando abusos que tuvieron cuando eran niñas y hasta esa altura los perdonan en un encuentro, en un retiro. O sea, el pasado nos ha envenenado. ¿Se imaginan en este universo de gente todas las cosas y todo el daño que nos han hecho a nosotros? Híjole, si cada uno de nosotros pudiese hablar. Pero nos resulta humillante cancelar la deuda que sentimos que nos deben. Pero eso se trata últimamente de una instancia que tiene que ver con el perdón. 4 recomendaciones para terminar el mensaje con respecto al perdón. Número 1, necesitamos otorgar el perdón a aquellos que nos han lastimado y pedir a Dios que los perdone. Decida de una vez. Haga un inventario de las personas que le han lastimado, que le cambiaron la vida, y decida de una vez por todas cambiar. Hasta que usted no decida perdonar a esa persona, a esas personas, a esa institución, usted no será libre. Usted seguirá metiéndose en problemas cada día más y más y más. Algunos de nosotros no perdonamos porque decimos no se lo merece. Nos pasa la parábola que dijo Jesús hablando sobre el perdón. Un hombre, un rey, llamó a los que le debían. Uno le debía $10,000 y le dijo, págame lo que me debes. Y él dijo, no tengo, Señor, te suplico que tengas misericordia de mí y me esperes. Está bien, voy a tener misericordia. Ese hombre salió y se encontró con uno que le debía $50. Lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes, desgraciado. Y le dijo las mismas expresiones que le había dicho a su señor, al rey. Te suplico, un poco más bajo, te suplico que me perdones. Y no quiso, lo metió a la cárcel. Vieron ese acto los siervos y le fueron a decir al rey. Y el rey dijo, a ese métanlo y no le perdonen. Se enojó, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el versículo 35 de Mateo 18, así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. De la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar. Perdone a los que le han lastimado, los que le han agredido. Pero es que me la deben, me han hecho daño. Hermano, por usted, hombre, sea sano, el otro anda bien tranquilo. Sea libre de una vez por todas. Es que yo no me voy a quedar así, no soy tonto.
entonces no está dejando que Dios se ocupe, porque mía es la venganza, dice el Señor. ¿Están conmigo, santos? Segundo, debe pedirle a Dios, debemos pedir que Dios nos perdone por haber guardado rencor contra aquellos que nos han lastimado. A veces nosotros guardamos eso ahí en una caja y por eso somos volátiles, por eso somos depresivos, por eso tenemos mal carácter, no manejamos nuestra ira, porque no hemos perdonado a los demás, porque nos andamos victimizando siempre. El Señor nos llama ahora a que le pidamos perdón a Él por no querer perdonar. Tercero, perdonar a los demás. A veces es fácil aceptar el perdón también, pero es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos cargados de culpa debido a que algún pecado específico, a elecciones equivocadas que hemos hecho, a decisiones mal tomadas en el pasado. Es que soy un desastre, no serví para nada. Hermano, si Cristo murió y lo perdonó, o sea, si perdonó nuestros pecados, ¿por qué no somos libres aún? ¿Por qué no nos perdonamos a nosotros mismos, aunque hayamos experimentado el perdón de Cristo muchas veces? Es importante que hagamos real el perdón de Cristo en nosotros. Perdóname, perdónese usted mismo. Perdónese usted mismo. Yo siempre he dicho que ya no podemos arreglar el pasado. Ay, hermanos, en estos 60 días, más de 60 días, yo he estado diciendo, es que si hubiera hecho así, no, ya no sirve, hombre. Ya no. Perdónese usted mismo. Es más, si usted es cristiano, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Quizás Dios permite esas cosas. Perdónese. Es que, pastor, usted no sabe, mis manos están manchadas de sangre. Yo he abortado, yo he hecho mal, yo soy un homicida, soy un asesino, soy mentiroso, yo actúo en contra de la gente. ¿Habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? Hermanos, si la cruz, entonces, ¿para qué sirve? Yo escuché a un predicador que dijo, si Adolfo Hitler se hubiera rendido a los pies de Cristo, hubiera pedido perdón, hubiera cambiado, ¿ustedes creen que la misericordia de Dios no hubiese alcanzado también para Hitler? Hitler, hermano. El genocidio, el antisemita, el que mató millones de judíos. Pero el perdón de Dios alcanza para todos. Una vez fui al estadio Flor Blanca a ver un predicador. Se llama Nicky Cruz, este del Brooklyn, de Nueva York. Y después leí el libro de él, Corre, Nicky, corre. Y yo lo vi predicando tan amoroso, llamando a la gente al altar. Hermano, un gran asesino el tipo. Pero asesino. Pero imagínense ahora un gran predicador. Y yo diciendo, Señor, un día quiero ser como ese. Imagínense, yo dije, renuncio. Porque yo he hecho de todo menos matar a alguien. Ni homosexual tampoco. Entonces, pero tremendo, hermano. Tremendo. Perdónese usted. Es que yo destruí mi matrimonio, hice daño a mis hijos, sí, pero Dios lo perdonó. Y ahora, como Dios lo ha perdonado, perdone a los demás. Y 4, el proceso se completa del perdón cuando oramos pidiendo la bendición de Dios sobre aquellos que hemos perdonado y sobre nosotros mismos. Ay, esto cuesta, hermano. ¿Se imaginan lo que Dios te pide? Que no solo perdones al otro, sino que también ores y lo bendigas a él. Wow, eso es tremendo. Imagínense, yo le digo a una esposa que se ha divorciado y que el hombre se fue con otra mujer y la dejó y la humilló. Dios te está diciendo que lo perdones y que bendigas a tu ex esposo. Yo que voy a bendecir a ese desgraciado, voy a pedirle que le caiga un rayo, que llueva azufre del cielo. Ya ven, no ha perdonado. Miren, hermanos, la gente que cuenta testimonio de esto, que ha bendecido a los que le han hecho daño, y lo hacen en voz audible.
Señor, yo te bendigo. Que usted diga el nombre completo de esa persona, de esa persona. Se imagina el nombre de quien le haya hecho daño. Y dígale, fulano de tal, yo te bendigo donde quiera que estés. Pues es un signo de que ha perdonado. Eso es difícil, hermano. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Cuando usted haga este proceso, acepte el perdón de Dios. Se perdone usted mismo, perdone a los demás y bendiga en voz audible a los demás que le han hecho daño. En ese momento se va a ir la gastritis, el estrés, la cefalea, las migrañas, la ansiedad, eso que anda en el hombro que le está dañando a usted. Pero pastor, no se lo merecen. Déjele a Dios. A Dios nadie se le escapa, hermano. ¿Están oyendo eso? ¿Usted cree que el impío va a seguir haciendo el mal y nunca se va a encontrar con Dios? Entonces Dios no sería Dios. Tampoco está esperando, ¿verdad? Estoy esperando el día que Dios le caiga a ese desgraciado, porque todo es un signo que no ha perdonado todavía. Estoy esperando ese día. Es que mire, voy a ver ese día y me voy a poner en galería para ver lo que Dios le va a decir a esa desgraciada, ese desgraciado. No ha perdonado. Usted va a bendecir. Pero sabe, nadie se va de este mundo sin pagar todas las facturas con Dios. Todas las facturas. Todas. A veces nosotros creemos que nos salimos con la de nosotros. No, hombre, de Dios nadie se escapa. Si no, vea, hermano, algunos que le han querido hacer daño a usted y vea cómo están, y aún Dios no ha cumplido todo lo que tiene con ellos. Si no, vea usted cómo está después del daño que ha hecho a otros y dice, Dios mío, ¿por qué estoy tan mal? Es que está pagando la facturita, hermano. Está pagando. Pero ¿saben qué? La ventaja de todo esto es que Dios, en su infinito amor, nos sana. No solo nos perdona, sino que nos termina sanando. El Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El perdón está unido a la sanidad. Que esta iglesia esta noche nos vayamos decididos de una vez por todas a ser libres, a ser felices, a ser humildes. Y de la manera como Dios nos ha perdonado, nosotros también perdonemos a los demás. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.